Los avances tecnológicos nos han facilitado muchas de nuestras actividades diarias, pero la justicia debe estar al alcance de todos, incluso de aquellos que no pueden tener acceso a lo digital. Surge así el buzón de oficialía como un módulo fijo para atender esta necesidad. El buzón de oficialía es una herramienta que el Poder Judicial pone a tu alcance, ampliando así los mecanismos de entrega de documentos con que cuentas, acoplándose a tus horarios y actividades. En este programa te diremos cómo funcionan sus servicios. Esto es Tribunal a tu alcance. ¡Comenzamos! Te damos la bienvenida a este tu programa Tribunal a tu alcance. Soy Antonio Gutiérrez, me acompaña Marcela Chávez y el día de hoy vamos a hablarles de un tema que tiene relación ahora con los servicios no virtuales, sino más bien con servicios presenciales ahora en esta nueva normalidad con motivo de la pandemia. Así es, te vamos a hablar acerca del buzón judicial. Anteriormente, Antonio, pues no teníamos este tipo de funciones del buzón judicial. En este programa te vamos a presentar todo lo relativo y todos los servicios que tienes a tu alcance para hacer uso de esta herramienta. Y para poder darte a conocer todos estos temas, vamos a la cápsula que nos prepararon nuestros compañeros Ceci e Ismael. La demanda, escritos o cualquier otro documento que no pueda ser presentado vía electrónica o no pueda esperar cita para su presentación, podrá ser depositado en el buzón de oficialía, mismo que se encontrará lo más próximo a la entrada principal de las sedes judiciales. En él, solo se depositarán los documentos que vayan dirigidos a los órganos jurisdiccionales cuya sede coincida con la ubicación del buzón, y tendrá su función todos los días hábiles del año, las 24 horas del día. Sin embargo, los documentos depositados fuera del horario laboral se entregarán a la oficialía de partes hasta el día siguiente hábil. Se tiene un reloj marcador en los buzones de oficialía de las sedes donde se cuenta con oficialía de partes, con el cual se podrá verificar la fecha y hora del depósito de los documentos, cuando se trate de escritos de vencimiento. De esta forma, la oficialía de partes podrá capturar en su sistema los datos de recepción que establezca el reloj marcador. Recuerda plasmar el reloj marcador en los documentos que vayas a depositar en el buzón. De lo contrario, serán registrados con la fecha y hora de su recolección y entrega a la oficialía de partes. Veamos cómo llegan los documentos a la oficialía de partes. El personal de la Unidad de Distribución Interna de la Coordinación del Archivo Judicial, durante la jornada laboral realizan diversos cortes, en los que recolectan los documentos presentados en buzón y los remiten a la oficialía de partes. Recuerda que si tu documento tiene audiencia o ratificación, deberás tomar en cuenta estos horarios, para que de esta manera llegue a tiempo al órgano jurisdiccional correspondiente. Hecha la recolección y entrega a la oficialía de partes para su recepción y registro, será enviada al juzgado correspondiente o su sala. Con esto, el Poder Judicial del Estado de Nuevo León busca optimizar y modernizar los servicios que brindan. Regresemos al estudio con Antonio y Marcela. De esta cápsula advertimos varias situaciones, pero creo que es importante aquí destacar un aspecto, pues yo creo que trascendental. Es que los buzones de oficialía funcionan
todos los días hábiles del año, las 24 horas del día. Anteriormente nosotros contábamos, para poder recibir promociones fuera de los horarios de oficina, cabe mencionar, aquí creo que puedo hacer un paréntesis, antes de la pandemia, cuando nuestros servicios eran presenciales, obviamente las oficinas tienen un horario que es de 8:30 a 4 de la tarde, y las oficialías para recibir documentos se ampliaba el horario hasta las 6 de la tarde. Obviamente, pues todos los escritos que requerían de presentación física después de las 6 de la tarde tenían que pasar por otro proceso, un proceso en el que pues muchas veces tenía que conseguirse la intervención de alguien para que fuera del horario un secretario pudiera recibir. Para tratar de solventar este aspecto, se creó inicialmente una oficialía nocturna que daba servicios desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Pero, pues ustedes ya se imaginarán, ¿no?, lo que implica tener una oficina física abierta en ese horario. Implica tener gente, implica tener equipos, implica pues el costo económico que representa, de tal suerte que ese modelo no, aunque se quería, no se podía llevar a todos los distritos judiciales, de tal suerte que únicamente en Monterrey, en la capital y en la zona metropolitana, los abogados o los usuarios de servicios de justicia que requerían presentar un escrito fuera del horario después de las 6 de la tarde tenían para hacerlo. Pero esto no, las limitaciones presupuestales no nos permitían llevarlo más allá, ¿no? Distritos judiciales fuera del área metropolitana, con las consecuentes implicaciones que ello tenía, ¿no? Marcela, tú no me dejarás mentir, ¿no? Había ciertas situaciones ahí que nos pasaba. ¿Cómo le hacíamos cuando llegaban personas que querían presentar un escrito fuera del horario después de las 6 de la tarde, 11 de la noche? Así es, habían situaciones en las que los abogados tenían que presentar escritos que les llamamos de término, es decir, se les da un cierto tiempo para presentarlos, era el último día para hacerlo y no lo podían hacer dentro del horario. ¿Qué hacían? Pues tenían que hablar primero a los juzgados, a ver si encontraban a alguien, que pasaran el número de teléfono del secretario, ubicarlo donde cualquier secretario que prestaba servicios en los juzgados estuviera disponible, y trasladarse hasta ese lugar para que el secretario pudiera dar fe, son personas que tienen fe pública, pudiera recibirle su escrito y así solventar esa situación de poder presentar un escrito fuera de los horarios de oficinas con que contaba el Poder Judicial. Ahora con el buzón judicial, este es un problema que se terminó, que se facilita a los usuarios para que en el momento de tener presentaciones de este tipo de escritos de término, los puedan presentar en el buzón en cualquier momento del día. Sí, y aquí digo, creo que es destacable mencionar que en ocasiones un cliente, cuando llega con un abogado, sobre todo en cuestiones se requiere dar contestación a una demanda, pues no lo hacen con la anticipación, con la máxima anticipación, ¿no? A veces ese mismo día tienen para presentar el escrito, a veces tienen 1 o 2 días por lo mucho, y eso es lo que provocaba que en ocasiones decían, pues es que no, a las 6 de la tarde no lo voy a terminar, y aparte tengo que recabar la firma de mi cliente, entonces requerían de mayor tiempo. Ellos se acercaban a los juzgados cuando los localizaban, y si no, pues a las oficinas del Tribunal Superior o a las oficinas del Consejo de la Judicatura, para que desde ahí se hiciera el enlace correspondiente. Y obviamente, ¿esto qué implicaba? Pues 2 cuestiones: o que el secretario se trasladara a la oficina para desde ahí recibirles, o que les diera el acceso a algún domicilio, algún lugar común en el que se pudieran ver para hacer la recepción. Y obviamente pues todas estas prácticas pues levantan algunas sospechas, suspicacias, que evidentemente se buscó erradicar con la oficialía nocturna, pero que pues desafortunadamente por las limitaciones presupuestales y la capacidad instalada no se podía llevar a otros términos. ¿Qué nos vino a ofrecer la pandemia? Otra vez creo que es importante mencionar lo positivo. Creo que las cuestiones negativas todos la conocemos y desafortunadamente atravesamos por ella, pero parte de lo positivo es que también se atiende
un sector que había permanecido con un estado de insolvencia, es decir, no se le podía dar una solución, y la pandemia vino a solucionar a este aspecto. Se instalan buzones que funcionan todos los días hábiles del año, las 24 horas, y con eso, desde luego, ya si un abogado requiere presentar un escrito físico, ojo, tiene la vía virtual, pero si por alguna razón requiere presentarlo de manera física, entonces puede acudir al edificio que corresponda, y ahí, a través del buzón que ya vimos en la cápsula, pues realizar los procedimientos correspondientes para poder depositar, ya sin necesidad de entablar. Esa es esta titánica tarea, ¿no? De no nada más terminar el escrito y recabar la firma, sino aparte también de localizar algún funcionario que le pudiera recibir la respectiva demanda. Yo creo que es mucho el contenido, creo que todavía hay mucho de qué hablar. Por cuestión de tiempo es necesario ir a un corte. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estamos con ustedes. Les agradecemos que permanezcan con nosotros en este su programa Tribunal a tu alcance. Te recordamos que el tema que estamos tratando el día de hoy es el de buzón judicial, y así también te mostramos en pantalla todas las redes sociales en las cuales tú puedes ponerte en contacto con nosotros para cualquier duda, sugerencia, comentario, y también si quieres que tratemos algún tema de tu interés. En este momento, para seguir conociendo acerca del buzón judicial, te invitamos a que nos acompañes a ver la siguiente cápsula que prepararon nuestros compañeros Ceci e Ismael para todos nosotros. Las bolsas de seguridad son un mecanismo de control entre la Oficialía de Partes Común, la unidad de distribución interna y el usuario. Recibida la documentación, la bolsa de seguridad se conservará un mes. Pasado ese término, se procederá a su destrucción. ¿Sabías que existen dos tipos de bolsas de seguridad? La primera es para escritos, demandas o cualquier otro documento. Y la segunda es para copias de traslado. A continuación, te mostraremos cómo llenarla. En la etiqueta institucional que se encuentra en la bolsa de seguridad, deberás seleccionar alguna de las siguientes modalidades para obtener tu acuse de recibido, siendo estos físicamente y mediante correo electrónico. Cuando selecciones la opción físicamente, la entrega de tu acuse se realizará a contraentrega del recibo desprendible de la bolsa de seguridad, en los módulos designados para tal efecto o ante la oficialía de parte respectiva. Esto, dentro de los 3 días hábiles siguientes al depósito sin previa cita. De no acudir dentro de los días antes señalados, deberás agendar una cita ante la oficialía de partes para obtener tu acuse, en un término no mayor a un mes a partir del depósito. De lo contrario, se procederá a su destrucción. Por el contrario, si seleccionas la modalidad correo electrónico, una vez registrado el documento en el sistema de la Oficialía de Partes, de forma automatizada, se te enviará el acuse de recibido al correo proporcionado. En caso de que se seleccionen ambas modalidades, siempre se privilegiará la modalidad electrónica. Desde el Tribunal Superior de Justicia, soy Ismael. Y yo, Ceci, Regresemos al estudio con Antonio y Marcela. De esta cápsula creo que aprendemos varias lecciones, pero quiero ir un poco más allá. El señalar que existen vías para realizar trámites judiciales de forma presencial. En otras emisiones hemos destacado y hemos hecho ver las bondades que tiene la justicia digital, pero no podemos pasar por alto que existen sectores de la población, sectores de la sociedad que no tienen acceso, que no cuentan con las herramientas para poder despachar o poder realizar sus trámites por vía electrónica. Este fenómeno se le conoce como brecha digital. La brecha digital tiene dos aristas, o tiene dos vertientes o dos modalidades. Tenemos por un lado todas aquellas personas que por cuestiones económicas o culturales no pueden adquirir algún equipo tecnológico que cuente con acceso a internet.
por las posibilidades, por las condiciones particulares o culturales. Y tenemos por otro lado aquellas personas que sí tienen los medios o la posibilidad de adquirir mecanismos digitales, o que sí tienen acceso a internet, pero que no tienen el conocimiento apropiado para poderlo utilizar. Es decir, sí lo tengo, pero no sé cómo usarlo. Entonces, la justicia tiene que también visibilizar, tiene que estar al alcance de todo este otro sector de la población que por estas características, la denominada brecha digital, no puede utilizar los servicios que ofrece la justicia digital. Entonces, una de las formas, ya también hemos comentado que presentar promociones, presentar escritos, presentar demandas es el primer contacto, digamos que es la principal vía de acceso a la justicia. Si yo no puedo presentar una demanda, entonces pues no puedo tener acceso a la justicia, y si no tengo acceso a la justicia, entonces no tengo un tribunal que me vaya a escuchar, que vaya a atender el planteamiento que tengo, la problemática en la que estoy, y por tanto no me le va a dar la solución que yo espero a mi problema. Entonces, para no dejar fuera todo este sector de la población, se crean los denominados buzones de oficialía o los buzones judiciales. Viene a ser como un alivio a las citas para la presentación de demandas físicas. A veces somos conscientes que a lo mejor la demanda o la promoción que se requiere presentar pues no está sujeta a un horario o una agenda de trabajo de los funcionarios, y requiere que de inmediato venga alguien y me le ponga el sello de recepción. Bueno, para esto están los buzones de oficialía, los buzones judiciales, que vienen a ser, ya los vimos, ¿no? Unos pequeños, pues decirlo así, lockers, unas gavetas, en donde tienen los mecanismos de seguridad necesarios para que puedan funcionar y para que el usuario pueda contar con la seguridad y con la garantía de que incluso presentándola de esa forma va a obtener la respuesta que merece a sus planteamientos. Y para esto existen bolsas, ¿no? Bolsas de seguridad, Marcela, que creo que se pueden distinguir ahí. Nos platicabas fuera de estudio que había de diferentes colores. Así es, tenemos bolsas de seguridad precisamente para presentar demandas, y tenemos bolsas o promociones y bolsas de seguridad para presentar documentos, algunas copias que se les llaman copias de traslado para poder realizar ciertos trámites en los procesos judiciales. Tenemos buzones que tienen la descripción de cuáles son los buzones para las demandas y las promociones, y cuáles son los buzones de las copias de traslado. Esto nos permite también identificar, en caso de que haya alguna situación, alguna pérdida, que se haya depositado de manera indebida esta promoción, esta demanda, podemos verificar a través de los colores, a través del número de bolsas de seguridad, poder ubicar dónde quedó esa promoción o esa demanda mal presentada. Y otra de las cuestiones también rescatables es el esfuerzo que hace el Poder Judicial para poder llegar a llevar la justicia al alcance de todos a través de estos buzones judiciales, no solo porque no se sepa el uso de la tecnología o no se tenga acceso. Poder Judicial es un poder incluyente, y simplemente, si no me gusta usar la tecnología porque me siento más cómodo con las cosas comunes que tenía, a las que estábamos acostumbrados, pues podemos utilizar estos buzones judiciales sin ningún problema para el servicio de todos. Y entonces aquí tenemos precisamente este tribunal que incluye y que pone a tu alcance la justicia a través de todos los medios posibles. Esta es una manera y fue una estrategia, ¿verdad?, que implicó un razonamiento, un estudio de campo para poder suplir las necesidades de toda la población en general. Y cabe mencionar que los buzones judiciales son estadísticamente de los que más se utilizan, y también pues ahí tiene manera de cómo recuperar su acuse, y entre otras cuestiones de las cuales nos gustaría hablarte más adelante. Por lo pronto vamos a un corte y enseguida estamos con ustedes.
Agradecemos tu preferencia en este programa Tribunal a tu alcance. Te recordamos que el tema que estamos tratando el día de hoy es el de buzón judicial, así también las redes sociales que aparecen en pantalla para que nos contactes y nos comentes todas tus inquietudes. Para seguir conociendo más de los servicios y todo el funcionamiento del buzón judicial, te invitamos a que veas la siguiente cápsula. Si en el buzón de oficialía se presenta algún documento que vaya dirigido a un órgano jurisdiccional con sede distinta o en algún otro edificio, no se podrá recepcionar y deberá ser devuelto a su presentante. Dentro de los 3 días hábiles siguientes al depósito sin previa cita. De no acudir dentro de los días antes señalados, deberás agendar una cita ante la oficialía de parte respectiva. Se tendrá como máximo un mes a partir de haber depositado el documento de forma errónea para acudir por su devolución. De lo contrario, se procederá a su destrucción. Es de resaltar que no se podrá destruir ningún trámite en el cual se describa como anexo algún documento de valor, tales como certificados de depósito, cheques o cualquier otro título de crédito. Los datos que pide la etiqueta son autoridad a quien se dirige, tipo de documento, vence o no tu promoción, tu nombre y datos de contacto y la modalidad en que recogerás tu acuse, y así ya podrás depositar tu promoción en el buzón de oficialía. Regresamos al estudio con Antonio y Marcela. Creo que ya estamos inmersos, creo que ya tenemos un mejor conocimiento de en qué consiste y qué es lo que hacen estos buzones de oficialía, estos buzones judiciales, pero aquí creo que podríamos, Marcela, si no tienes inconveniente, realizar una dinámica en la que creo que podemos resolver algunas de las principales dudas que puedan tener los usuarios respecto de la utilización de este buzón judicial. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo soy un usuario, ¿no? Pretendo presentar alguna demanda, alguna promoción, pero me equivoqué? O sea, iba a ir al edificio de Guadalupe y fui al de San Nicolás y resulta que no lo presenté en el lugar correcto en el que debía hacerlo. ¿Ahí qué sucede? ¿Qué es lo que pasaría en esos casos? Bueno, pues la persona que cometió esta equivocación puede contactarse a la oficialía de partes que corresponda al buzón donde depositó su promoción o su demanda de manera equivocada, y la oficialía de partes, si cuenta con el número de seguridad que viene en la bolsa, se puede ubicar más rápidamente. En algunas ocasiones puede hacer que se escribió mal, que se haya presentado en el distrito judicial equivocado y se haya puesto como quiera que iba dirigido a ese distrito judicial, y una vez que vemos que se apertura ese sobre y se advierte que iba dirigido a otro juzgado, a otro tribunal, entonces se pueden poner en contacto también con el juzgado donde se recibió este escrito, se puede ubicar y hacer la cancelación correspondiente de esta promoción mal presentada. Sí, y creo que también, porque la realidad es que muchos de nosotros nos comentan, ¿no? O sea, esta tira desprendible que tiene un número único es el que hace las veces del acuse, pero yo, digamos, presenté mi promoción, presenté mi escrito, pero yo quiero que me den mi sello, con mi sello de recepción, en donde venga ahí la fecha, la hora, la firma del funcionario que me lo recibió. ¿Qué formas o qué posibilidades yo tendría de que me den, si presento a través del buzón de oficialía, la recepción de mi escrito de manera física o ya con el sellito en la hoja? Tenemos dos formas de poder hacer esta entrega del acuse de recibido, y es a través de oficialía también, de manera física, se entrega su escrito de manera idéntica con el escrito que se recibió, que venía dentro del sobre, o también a través de medios electrónicos. Recordemos que todo lo que se presenta ante la oficialía, ante el buzón, es digitalizado para que forme parte de un expediente electrónico también y pueda ser visualizado por las partes, y dentro de esa digitalización la oficialía puede devolver el documento vía electrónica a través del correo que la persona que llame a los teléfonos con que cuenta oficialía proporcione, y entonces se hace la entrega
virtual de ese acuse de recibo. Sí, y también una cuestión que creo que es importante mencionar es que si se seleccionó que se iba a entregar de manera física y resulta que pasaron ya más de 3, 4, 5 días sin haberlo ido a recoger, entonces pues ya la modalidad de entrega sería exclusivamente electrónica a través del tribunal virtual. Y también otra cuestión que yo creo que esta es la más importante para todos, para saber las ventajas y las desventajas del buzón. Cuando yo presento una promoción en el buzón o una demanda en el buzón, ¿cuándo llega el juzgado? O sea, sé que por ejemplo si se presenta a través de oficialía o a través de vía electrónica, pues ahí me aparece que ya fue recibido y que pues prontamente llega al juzgado. Pero si yo opté por presentarlo a través del buzón, ¿cuándo llega al juzgado? ¿Cuánto tiempo tarda en llegar al juzgado? Bueno, los buzones tienen ciertos cortes de horario. Si se presenta antes de las 3 de la tarde, el documento llega el mismo día, dependiendo los cortes. Hay cortes en la mañana, mediodía y por la tarde. Si llega o se presenta el escrito después de las 3 de la tarde, el documento llegaría hasta el día siguiente, que son los primeros documentos que llegan al juzgado. Y es muy importante tener en cuenta esta situación porque dentro de los procesos judiciales a veces tenemos audiencias, por ejemplo, en el que queremos de manera rápida presentar un escrito y lo presentamos a través del buzón. Los buzones no se abren hasta que lleguen las horas de corte y a veces no es posible tener esos escritos a la mano. Hay que tener en cuenta esta cuestión por si quieres hacer algún uso de este buzón, que tengas en cuenta que tenemos también horarios establecidos para hacerlos llegar a los juzgados. Muy bien, pues yo creo que esperamos que con toda esta información haya sido de tu utilidad y de tu agrado. Realmente esperamos que conozcas cuáles son las formas a través de las cuales puedes acudir ante las autoridades judiciales a hacer valer algún derecho. En muchas ocasiones, tal vez por desconocimiento, tal vez porque no conocemos las vías a través de las cuales hacerlo, pues se nos dificulta. Entonces, de esta forma, pues tratamos de dar un conocimiento, de difundir el conocimiento de la cultura de la legalidad, para que si llegaras a tener la necesidad de acudir ante una instancia judicial, sepas cuáles son los canales a través de los cuales las autoridades pueden recibirte, pueden orientarte y pueden darte la información que corresponda y dar, obviamente, lo más importante, solución a los planteamientos que estés realizando. Con esto, pues ya vamos a cerrar el programa. Nos dio mucho gusto estar con ustedes y agradecemos principalmente a Canal 53 por permitirnos a través de este espacio llegar a todos sus hogares. Soy Antonio Gutiérrez. Marcela Chávez. Y nos vemos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.